Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo ustedes estén a la hora que estén viendo esta presentación. El motivo de esta presentación, tal como dice su nombre, es entendiendo la máquina de anestesia. Hay varios tipos de máquinas de anestesia en el mercado, diferentes modalidades. Eh, Esta presentación va dirigida para todos aquellos que trabajan con máquinas de anestesia, ya sea tanto anestesista, anestesiólogo, auxiliar de anestesia, incluso aquellos eh, veterinarios que hoy en día sé que usan máquinas de anestesia para dar una mejor anestesia a los pacientes caninos. Sin embargo, esto está enfocado en medicina para pabellón. El entender la anatomía de las máquinas de anestesia resulta indispensable para el uso seguro de las mismas. Hoy en día, la gran parte de los dispositivos de alarma, de controles, relojes y los diferentes sistemas de alerta que las máquinas de anestesia nos entregan son copiadas de dispositivos de la aviación y son copiadas principalmente para evitar errores humanos. Las máquinas de anestesia hoy en día tienen programas cargados, ¿cierto? Lo que permite que nosotros no cometamos errores involuntarios. Hay normas internacionales que así lo han determinado. Porque antiguamente, como ven, una máquina de anestesia se ve en la diapositiva de abajo, una máquina de anestesia de hace unos 25 años atrás, un poco más, con vaporizadores, eh, muy parecido a una cocina a gas, ¿cierto? Y con un ventilador rudimentario o un ventilador manual. Han evolucionado mucho las máquinas de anestesia en los últimos 20 años, 25 años. Ya ha hecho que dar anestesia a través de estos dispositivos que hoy en día son prácticamente ventiladores mecánicos asociados a sistemas de administración de gases anestésicos o anestesia endovenosa total, que pueden ir acompañados de monitores multiparámetros o monitores BIS, etcétera, han hecho que hoy en día sea mucho más seguro dar anestesia con las máquinas actuales que con las máquinas que había hace 20 años. Por lo tanto, dada la avanzada tecnología con la que cuentan, se hace más difícil comprenderla. El conocimiento de hasta hace unos años bastaban porque las máquinas eran absolutamente neumáticas, basadas en presiones de balones de oxígeno o de nitrógeno o de aire comprimido, y no necesitaban ni siquiera la corriente, ni tenían backup, ni tenían baterías. Y cuando se cortaba la luz uno podía seguir dando anestesia siempre y cuando tuviera un buen suministro de gas fresco administrado por los balones de reserva o por una red central. Estas máquinas, como la Excel 210 o la Excel 110, hoy en día casi no se encuentran en los pabellones. Sin embargo, siguen en algunas partes siendo parte del inventario de algunos hospitales y siguen siendo útiles. Por lo tanto, era mucho más sencillo comprenderla y desarmarla que las máquinas actualmente, que hoy en día que uno puede trabajar en algunas partes de ella y el resto necesita al técnico para que las arregle. La máquina de anestesia puede ser vista como un aparato diseñado para proveer una mezcla de gases que permitan la ejecución de un procedimiento diagnóstico, terapéutico o un procedimiento quirúrgico. Ahí tenemos una máquina más moderna. Vamos a ver las partes de la máquina de anestesia a continuación.
Aquí nos vamos a detener algunos minutos para explicar los diferentes componentes de la máquina anestesia. Están indicados cada uno con una flecha, ¿cierto? Después nos vamos a ir al detalle. Partiendo por la izquierda de su pantalla al lado superior, vemos el ventilador, que hoy en día es digital, ¿cierto? Esta es una máquina de anestesia Datex Omeda, una Spire 5 que está en casi todos los hospitales hoy en día, asociado a un monitor, me parece que es un monitor CardioCap. Entonces, volviendo de nuevo a las partes de la máquina, el ventilador, el panel de control está a la izquierda de su pantalla arriba, ¿cierto? El fuelle, como ustedes lo pueden ver, está incorporado en la máquina, sin embargo se maneja desde el ventilador con comandos digitales. Este tiene asociado un monitor multiparámetro que permite ver hemodinamia, gases expirados, parámetros ventilométricos, etcétera. Está el circuito circular que va al paciente, donde aquí no está el circuito puesto, ustedes pueden ver, ¿cierto?, el inferior de la pantalla la flecha que indica donde no está el circuito. A la derecha de su pantalla hay una flecha que indica dónde están el suministro de gases frescos, los rotámeros de oxígeno, óxido nitroso y aire. Si tienen suerte, su máquina de anestesia va a contar con oxígeno y óxido nitroso y aire. En algunas partes hay solamente con oxígeno y óxido nitroso. El dar anestesia con oxígeno al 100% es deleterio en cirugías que superen más allá de los 30 minutos. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo, si van a comprar máquinas de anestesia, cómprenlas que tengan aire, la posibilidad de ponerle aire médico, porque si ustedes van a dar TIVA, la idea es no usar óxido nitroso, y hay algunas cirugías en las cuales ustedes no pueden dar óxido nitroso y tienen que usar aire para disminuir el porcentaje de la concentración de oxígeno que se le está administrando al paciente. Todos sabemos que el oxígeno al 100% es iatrogénico si uno lo administra durante cirugías prolongadas. A continuación vemos los vaporizadores. Ahí hay dos vaporizadores, ¿cierto?, los cuales tienen un sistema de anclaje que impide que se abran los dos al mismo tiempo, y los rotámeros tienen un sistema de seguridad. El rotámero del oxígeno es de color verde y tiene un sistema al palparlo es diferente que los rotámeros de los otros gases. Finalmente tenemos la calzodada, ¿cierto?, que son esos dispositivos que están abajo de color blanco, en este caso la cal no está virada, y tenemos la estructura física de la máquina, ¿cierto?, que es la parte robusta de la máquina. Esta es una máquina de fuelle que tiene una buena estructura, una máquina bastante funcional. Sin embargo, yo prefiero las máquinas de pistón hoy en día, pero es una muy buena máquina. Hoy en día, en la actualidad, se usa en muchos servicios de pabellón. Bueno, en esta diapositiva nosotros estamos viendo a la izquierda de su pantalla, en la parte superior, cómo el anestesiólogo está administrando los gases frescos, ¿cierto? Ahí está el óxido nitroso, el oxígeno y el aire médico. El aire médico es de color internacional amarillo, el óxido nitroso es de color azul y el oxígeno verde o blanco. Esos son los colores internacionales de los gases. Y no cambian, por eso son internacionales, como bien dije. Tenemos que tiene asociado un monitor multiparámetro, como vemos a la derecha de su pantalla. Después tenemos el canister que se ve en el centro de la pantalla, que contiene donde se conectan los circuitos anestésicos. En este caso usamos un circuito circular. El canister, vamos a ver a continuación cuál es su función. Tenemos a la izquierda de esa pantalla el ventilador, ¿cierto?, los comandos del ventilador, y
A la derecha de la pantalla, desde la salida del canister se conectan eh, los circuitos anestésicos que van hasta la pieza NI. Ahí viene un codo, el cual se conecta a un tubo, una máscara laringia o un dispositivo de ventilación que ustedes quieran, y va directamente a la vía aérea de los pacientes, y esto nos permite administrarle a los pulmones y posteriormente lo cual llega a la sangre, oxígeno, óxido nitroso, gases anestésicos, etcétera. ¿Cuáles son los principales componentes de una máquina de anestesia? En la diapositiva que tenemos a continuación, que se las voy a dejar por lo menos un minuto para que la puedan ver con detalle, es un diagrama de lo que es el interior de la máquina de anestesia. Vamos a decir, el esqueleto interior de una máquina de anestesia, como si te estuvieras tomando una radiografía. Las máquinas de anestesia cuentan con un sistema de alta presión, un sistema de baja presión, un sistema de dosificación, un circuito que va al paciente y un sistema de evacuación de gases. Como pueden ver en el diagrama, entran los gases frescos por un lado, pasan por una serie de circuitos que vamos a detallar y finalmente todo llega al paciente a través de la conexión de los circuitos de anestesia, el codo de anestesia que permite conectar un sensor de CO2 y de gases expirados anestesiológicos halogenados. Pueden tomar una captura de la pantalla para tener o para pausar la presentación en este momento si quieren ver con más detalle el diagrama, que es súper importante tenerlo en la cabeza cuando uno quiere comprender el por qué fallan las máquinas de anestesia y por qué pueden fallar. Si uno no lo tiene claro, no está haciendo bien su trabajo. El sistema de alta presión va desde la fuente de provisión de gases, son los cilindros que tiene la máquina de anestesia atrás, o un sistema centralizado de gases frescos, hasta el sistema, hasta el canister, ¿cierto? Que nos pasa inmediatamente hasta los flujómetros. Los principales componentes son las válvulas medidoras de presión, válvulas unidireccionales, alarmas de oxígeno, válvulas de bypass de oxígeno. La válvula de flujo de oxígeno, como ya dije, es diferente a la de los otros gases, se palpa de un tacto diferente. Los estándares mundiales de seguridad para los fabricantes de máquinas consideran aceptable una fuga máxima del circuito o de la máquina en general de 25 ml minuto en este sistema. Bueno, el circuito que va al paciente sale desde el canister, ahí se convierte en un circuito de baja presión, se conecta el corrugado de anestesia, ¿cierto? Y este va hasta la pieza NI, donde se puede conectar un sensor, una línea de capnografía o análisis de gases que va al monitor de gases, y la fuga máxima permisible en este sistema, en esta parte de la máquina, es de 100 ml minuto. ¿Ya? Hoy en día las máquinas más digitales acusan cuando los circuitos están fallando o el canister está mal instalado. Las alarmas están hechas por algo. No silencian siempre la alarma sin verificar que el canister esté bien puesto,
ocurren errores muchas veces humanos cuando el canister se cambia o los circuitos pueden tener un piquete o los circuitos no siempre son como uno quisiera, eh, circuitos nuevos. Por lo tanto, a pesar que la regulación así lo establece, debería ser un circuito por paciente. Por lo tanto, lo que tenemos es alarmas que nos van a prender nuestras máquinas de anestesia cuando tengan una fuga mayor a 100 ml minuto. En ese momento ustedes tienen que revisar todos los circuitos, volver a hacer el checklist preparatorio de su máquina de anestesia. Seguimos con un diagrama. De la izquierda de su pantalla está la pieza NI del corrugado que se conecta, ahí va directamente a un tubo endotraqueal y aparece una figura de los pulmones de los pacientes, que es el área de intercambio más grande que tenemos para administrar hoy en día por vía aérea anestesia. El sistema de administración de gases, los rotámeros, el circuito de alta presión, ¿cierto? Como vemos, y los circuitos de baja presión que están debidamente indicados. Les voy a dejar unos segundos más esta diapositiva para que puedan verla con detalle. El sistema de evacuación de gases, diseñado para remover el exceso de gases de desecho del quirófano, puede actuar mediante un sistema activo o pasivo. Hoy en día, por norma o regulación, este sistema debería estar aspirando continuamente y sacando los gases expirados del paciente hacia una toma central para que no trabajemos en ambientes contaminados. Los principales componentes son el reservorio, el eyector de accionado de aire comprimido y un indicador de flujo de mayor de 15 litros por minuto. Recapitulando, tenemos un sistema de alta presión que puede ser suministrado por un nivel central. El sistema central de gases nos entrega 50 psi de oxígeno. Los balones de gases de oxígeno nos entregan 2200 psi y el del óxido nitroso entrega 741 psi. El sistema de dosificación de gases, el sistema de baja presión o circuito que va al paciente hasta la pieza NI, que el canister se convierte ya en el circuito de baja presión, donde manejamos presiones de vía aérea entre 15 hasta 20 o 25 milímetros de mercurio. Tienen sensores ya sea digitales o de reloj. Bueno, y la pregunta y el ventilador. El ventilador es un componente más de la máquina de anestesia, sobre todo de las máquinas de anestesia modernas. Bueno, se preguntarán, como estábamos recapitulando sobre el ventilador, es un componente más de la máquina de anestesia hoy en día. El ventilador tiene un circuito aparte de la máquina de anestesia dependiendo del modelo y tiene algunas características específicas. Puede ser de fuelle ascendente, que ya están absolutamente eliminados del sistema por temas de seguridad. Nos quedan los de fuelle descendente y los de pistón. En lo personal prefiero los de pistón, que son mucho más seguros y no necesitan la fuerza motriz de un gas, que puede ser oxígeno o aire, que son carísimos para moverlo, y se pueden conectar a la corriente y duran 7 horas. Uno puede dar anestesia con estos sistemas de pistón. Con el ventilador mecánico asociado a una máquina de anestesia, es muy similar hoy en día el dar anestesia con un ventilador mecánico asociado a una máquina de anestesia, teniendo hoy en día modalidades como IMB, presión de soporte, CMB, presión de soporte más IMB,
y presión de soporte total, digamos. O sea, hoy en día prácticamente hay ventiladores, máquinas de anestesia que son un ventilador con un sistema de administración de gases y algunos vienen asociados con un sistema de administración de anestesia endovenosa y monitores multiparámetros. ¿Cómo se chequea la máquina? Si yo voy a hacer un viaje en auto a una distancia relativamente larga, tengo que hacer un checklist de mi auto, muy parecido a lo que hacen los pilotos de los aviones cuando hacen el checklist, y si el auto no está en buenas condiciones, no se parte el viaje, ya sea en auto o en avión, de eso lo decide el piloto. En auto lo decidimos nosotros. En el cuarto de chequeo de la máquina muchas veces lo delegamos en la auxiliar de anestesia, teniendo más o menos experiencia, pueden saber o no el manejo de los diferentes tipos de máquinas. Una diferencia, una dispersión de tipos de máquinas de anestesia en nuestro país, por lo tanto hay que conocer cada una de ellas y buscar los manuales cuando sea necesario para saber por qué suenan algunas alarmas, y siempre tener una máquina de anestesia. Si tienen 6 pabellones, tienen que tener una máquina de anestesia de respaldo por si les falla una y tienen los 6 de pabellones funcionando. Antes de su primera utilización, para el chequeo de la máquina de anestesia todos los días debe realizarse una comprobación sistemática y completa de la máquina de anestesia. Las 3 comprobaciones preoperatorias más importantes son calibrar el analizador de oxígeno, comprobar las fugas del circuito de baja presión y comprobación del circuito circular o circuito que da al paciente. Calibración del analizador de oxígeno. El analizador de oxígeno es el monitor más importante de la máquina, ¿cierto? Que tiene unas celdas que son sensibles al oxígeno, que tienen una duración aproximadamente entre 4 a 6 meses, dependiendo del uso o mal uso o de cuántas veces se le caiga al suelo al operador que opera la máquina, por decirlo de alguna manera. Y estas nos dicen cuánto oxígeno le estamos administrando al paciente. Todos sabemos que han ocurrido errores porque estos sensores de oxígeno no se han renovado, y tenemos que saber específicamente cuánto oxígeno le estamos entregando a nuestro paciente, si estamos entregando al 50%, si estamos entregando al 21%, si estamos entregando al 35%, al 100%, etcétera. Porque esto nos permite a nosotros el tener la seguridad que no estamos dando una mezcla hipóxica a nuestros pacientes. Es el único dispositivo de seguridad que evalúa la integridad en el circuito de baja presión. Comprobación de fuga en el circuito de baja presión. Esta comprobación verifica la integridad del aparato de anestesia desde la válvula de control de flujo hasta la salida común de los gases. Evalúa la sección de la máquina que está posterior a todos los dispositivos de seguridad. Son los componentes más susceptibles a presentar roturas y fugas. La válvula de seguridad está ubicada después de los vaporizadores y es el punto de donde se hace el flujo de oxígeno, la válvula de seguridad, ¿cierto? Esta prueba se realiza con un dispositivo de comprobación de fuga a presión negativa, una peresucción o un pulmón artificial, entre comillas, en los equipos Omeda, que eso tiene que realizarlo un técnico, o si ustedes tienen la ventaja de tener un sistema, un pulmón artificial que le haya dejado algún técnico, lo pueden hacer ustedes. Sin embargo, las máquinas deberían ser por regulación revisadas cada 3 meses, recomiendo yo, por servicios que conozcan las máquinas a cabalidad y las dejen operativas. Muchas veces pasa que van la gente de los servicios técnicos y por licitar la empresa más barata, muchas veces nos venden no los mejores componentes y terminamos pagando 2 veces el precio de una reparación de una máquina de anestesia. Comprobación del sistema circular. Evalúa la integridad del sistema circular respiratorio que se extiende desde la salida común hasta la pieza NI. Consta de 2 partes.
la prueba de fuga y la prueba de válvula. En algunas máquinas, como las máquinas Drager, ¿cierto? Desde la Fabius para adelante, esto lo hace un computador y lo hace de manera interactiva. Uno va siguiendo ciertos pasos, va guiado y además deja un log entry. Por lo tanto, uno puede saber específicamente si la máquina se calibró, quién la calibró, a qué hora se calibró y si esto fue hecho de manera eficiente y efectiva o esto no fue realizado. Lo cual tiene para nosotros la seguridad de cuando uno delega funciones, el tener que supervisarla. La prueba de fuga se realiza cerrando la APL, ¿cierto? Que es nuestra válvula pop-off, más conocida como APL, ocluyendo la pieza NI y presurizando el circuito a 30 centímetros de agua mediante la utilización de la válvula de flujo de oxígeno. La lectura del manómetro de presión no disminuye si el sistema circular no presenta fuga, pero no garantiza la integridad de las válvulas. El manómetro registrará 30 centímetros de agua si las válvulas unidireccionales están atascadas o son incompetentes. El empleo inadecuado del flash de oxígeno para evaluar las fugas del circuito de baja presión pueden conducir a una falsa sensación de seguridad a pesar de la presencia de grandes fugas de gases frescos. Este sistema hoy en día en algunas máquinas está automatizado, como yo le explicaba específicamente en las máquinas de la empresa Drager, distribuidores hoy en día de gran parte de las máquinas de anestesia que tenemos en nuestro país, que funcionan con un pistón y tiene la ventaja que es un sistema interactivo a prueba de falla. Bueno, a prueba de falla en un 95%, siempre existe el error humano y las máquinas también cometen errores si los operadores no las saben usar de manera adecuada. La prueba de las válvulas es la comprobación de la integridad de las válvulas unidireccionales. Se realiza retirando la pieza de NI del sistema circular y ventilando a través de los tubos corrugados de forma individual. El usuario debe ser capaz de inhalar pero no exhalar a través del brazo inspiratorio y exhalar y no inhalar por el brazo expiratorio. Una prueba bastante sencilla de hacer. Esto está protocolizado. Hay un protocolo de comprobación de las máquinas de anestesia. Inspección inicial, comprobar que las válvulas de flujo estén cerradas, que los vaporizadores estén cerrados, los tapones estén de los vaporizadores o los sistemas con que se cierran estén ok, estén cerrados, que los vaporizadores estén en un nivel adecuado de acuerdo a la cirugía que se va a hacer, que no estén sobrellenados ni estén en la mecha. La comprobación de los balones de emergencia, desconectar de la alimentación central, cerrar los flujómetros y abrir el balón correspondiente. Se debe sustituir cualquier balón con una presión menor a 600 psi. La presión del óxido nitroso por debajo de las 745 psi indica que el balón está a menos de un cuarto de su capacidad. ¿Ok? Evidentemente comprobamos la parte eléctrica de la máquina, que la máquina esté conectada mediante un enchufe McGill a un sistema de seguridad, que tenga el backup de si se corta la luz entre el grupo electrógeno. Eso también hay que considerarlo. El que no nos pongan extensiones en nuestras máquinas de anestesia, el que no vayan conectadas a extensiones donde además está trabajando el electrobisturí o el equipo rayo, son cosas que parecen de perogrullo, pero sin embargo a veces pueden conducir a errores. Comprobar los flujómetros, subir y bajar los flujómetros tienen que ir de manera fluida. Comprobar el sistema de protección de mezcla, hay que subir el oxígeno, hay que subir el óxido nitroso sin subir el oxígeno, y aquí hay un sistema que nos impide dar la mezcla hipóxica, por lo tanto es un sistema que hay que comprobar. Comprobar el sistema de protección de fallo de oxígeno, colocar el oxígeno y el flujo de protóxido en rango medio, cerrar el balón de oxígeno y levantar el sistema de push o de flash de oxígeno, verificar que todos los flujos disminuyen a cero.
Comprobar la alimentación de gases centralizada, verificar que la red central esté entre 45 y 55 psi. Eso es lo que dice la norma internacional. Monitorización de la calibración del sensor de oxígeno, calibrar el sensor al aire ambiental, esto se demora aproximadamente un minuto. Y esto permite que si lo hacemos todos los días y de buena manera, que nuestras celdas de oxígeno, si son de buena calidad y no son las alternativas, duren aproximadamente, de acuerdo a su uso, entre 4 a 6 meses. Comprobar el sensor de flujo tanto al 21% como al 100%. Comprobar las válvulas unidireccionales, como ya lo mencioné. Comprobar las fugas del aparato y el sistema respiratorio. Cerrar la PL y ocluir el sistema electrónico del paciente, llenar o purgar el oxígeno hasta que la bolsa se llegue manteniendo una presión despreciable en el sistema, ajustar el flujo de oxígeno a 5 litros por minuto. Disminuir de forma lenta el oxígeno hasta que la presión no supere los 20 centímetros de agua. Esto simula el volumen total de fuga, que como ya mencioné no debería ser mayor a 100 ml minuto. Oprimir la bolsa para ejercer una presión de aproximadamente 50 centímetros de agua y verificar que el sistema es hermético. Válvula de descarga y sistemas de depuración. Abrir la válvula PL y observar la caída de presión. Ocluir el sistema respiratorio en el extremo del paciente y verificar que aparezca una presión positiva o negativa despreciable con un flujo cero o de 5 litros por minuto, que la válvula de descarga, si existe, se abra con un flujo de lavado. Comprobación del ventilador. Hay muchas veces ventiladores que se autochequean, lo cual es bastante práctico hoy en día y nos ahorra tiempo. Sin embargo, hay que saber también hacer la comprobación manual. Comprobar si existe una válvula de conmutación o de función de modo de bolsa, modo ventilador. Cierto que muchas veces está en algunas partes de la máquina de anestesia, está el modo bolsa, modo manual y modo máquina. Y a veces se nos olvida pasarnos al modo máquina. Las máquinas automáticas hoy en día tienen esto casi automatizado y las alarmas están hechas para acordarnos que no dejemos a los pacientes en apnea y que los pasemos al ventilador mecánico. Cerrar la válvula PL hacia el ventilador y revisar que el fuelle o la concertina no baje de su posición previa. Comprobar la fuga y liberar la presión con el ciclo apropiado. Fijar la bolsa de reservorio a la conexión de la mascarilla. Llenar el sistema y hacer ciclar el ventilador. Asegurarse que el llenado correcto y vaciado de la bolsa. Esta prueba solo asegura que el ventilador cicle y que no tenga fuga. Pueden haber fugas en otras partes de la máquina. Como anexo le voy a dejar algunos segundos los diferentes dispositivos que hay para ventilación, ¿cierto? Como vuelvo a insistir, pueden pausar la presentación o sacar una captura de pantalla para ver con más detalle los datos que aquí están. Ahí está el sistema de seguridad clásico y patentado por Omeda, el sistema Link 25, que nos impide dar mezcla hipóxica a los pacientes. Ahí está cómo funciona, ¿cierto? Está explicado en los diagramas que están tanto en la izquierda, en la parte superior de su pantalla, como en la derecha, en la parte inferior. Se los dejo para que lo vean con tranquilidad. Aquí hay un esquema de un vaporizador. Vamos a hacer, pronto voy a subir una presentación sobre vaporizadores y ley de gases, ajustada a auxiliar de anestesia, enfermera de pabellón, anestesista y anestesiólogo, becados, internos y todos aquellos que quieran aprender a usar estos dispositivos de ventilación y máquinas de anestesia, que son hoy en día muy importantes y que pueden tenerla ustedes en sus hospitales
abandonadas y pueden usarlas en los servicios de urgencia, evidentemente sin vaporizadores, para administrar el oxígeno al 100%, que junto con el AMBU son las únicas maneras de administrar oxígeno al 100% a un paciente que está inconsciente, ya sea mediante, independiente si está intubado o no, con una máscara facial más una cánula Mayo, una máquina, un ventilador mecánico puede hacerlo, una Ambumatic o una máquina de anestesia que vayan a dar de baja. Si ustedes pueden rescatarla y ponerla en un servicio de urgencia con las adecuadas mantenciones, les va a ser mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima presentación.